Él va a decir esto, que la pulsión se diferencia del instinto porque carece de objeto. Pulsión significa empuje, pujar, ¿no? Y es un término que usa el psicoanálisis para hablar de la sexualidad humana. Eh, este estado de tensión se dirige a un objeto, que puede ser el más variado, ¿sí? Y el fin es suprimir esta tensión. Y el objeto es el que puede ir a parar a ese lugar para satisfacer esa pulsión. Eh, este objeto puede ser el más variado, ¿no? Vamos a pensar en un ejemplo. Cuando un bebé chupetea, va a saciar su pulsión oral, ya sea con la teta, con el chupete, con un trapito, ¿sí? Y la pulsión va a estar en la región oral, no va a ser en todo el bebé. O sea que por eso Freud va a decir la pulsión es parcial. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Eh, Freud va a plantear en el año 1905 que la psicosexualidad se inicia en la infancia. Él va a decir que no hay que confundir sexualidad con genitalidad, que la genitalidad tiene que ver con los genitales masculinos y femeninos y con la reproducción. Él va a decir el concepto de sexualidad es algo un poquito más amplio y es algo parecido a lo que estuvimos manejando cuando hablamos del concepto de sexualidad que se maneja en la ley ESI. Él va a decir que la sexualidad se va a desarrollar por etapas, a donde va a haber predominancia de una zona del cuerpo, que se va a iniciar en la primera infancia con el chupeteo y va a estar siempre apuntalada en funciones biológicas. Por ejemplo, si pensamos en el chupeteo, podemos pensar que nace a partir de la alimentación, pero luego, después, un poquito más adelante, una vez que está saciado el hambre, el bebé va a seguir chupeteando y de hecho va a seguir fantaseando. ¿Se acuerdan? Con que recupera ese primer objeto que obtuvo al chupetear. Entonces, esto ya no se trata de alimentación, sino que se trata de placer erógeno en el chupeteo mismo, en una zona del cuerpo. Se trata de una pulsión parcial. Después va a hablar de una segunda etapa, y esto no tiene por qué ser consecutivo, se pueden dar a la vez, no es tan lineal, no es que primero está la etapa oral, después la etapa anal, después la etapa fálica, sino que él va a hablar de etapas o momentos a donde hay predominancia en una zona del cuerpo. Él va a decir que en la etapa oral es el chupeteo, en la etapa anal tiene que ver con el placer de retener, también apuntalado en una función biológica que es la defecación, y va a decir que en este placer de retener el niño obtiene un placer en la zona del ano. Entonces, este placer se va a resignar para poder pertenecer a la sociedad, y por lo tanto el niño le va a obsequiar a la madre la caca como regalo. Simbólicamente en el inconsciente las heces son un regalo que le hace el niño a la madre, que luego va a ser reemplazado simbólicamente por un bebé. Después vamos a ver un poquito las teorías sexuales infantiles. Entonces, fíjense que esto de natural no tiene nada, de instintivo tampoco, y se va a ir dando en la relación con un otro. ¿Se acuerdan que hablábamos en la primera clase de este otro de los primeros cuidados? Bueno, toda esta sexualidad se va a desarrollar en la relación con un otro. Si yo lloro, si mi mamá me da la teta, si chupeteo, si me quedo chupeteando un poquito más, si obtengo un poquito más de placer, menos placer, si me cortan la teta, si me dan la mamadera, si me piden que haga en el pañal, si me piden que retenga o que no retenga, si me piden que aguante cuando duermo, si me sacan el pañal. Todo esto va forjando, va dejando huellas mnémicas, que son las huellas que forman parte de la realidad psíquica de una persona, de la memoria, y va forjando el carácter, ¿sí? Cada una de estas etapas. Después voy a hablar de la etapa fálica.
donde el niño comienza a descubrir la diferencia anatómica entre el hombre y la mujer, y a preguntarse por qué algunas personas tienen y otras no, a quienes les falta y a quienes no les falta, y comienzan a descubrir la diferencia anatómica entre el hombre y la mujer, y esto determina un montón de otras cosas. Lo primero que descubren los varoncitos, según Freud, es que a la mujer le falta, y por lo tanto elaboran una teoría a donde creen que a la mujer le falta porque pasó algo que hizo que le falte o se lo cortaron. Entonces le falta a todas las nenas, pero a la mamá no le falta, pero después van a descubrir que a la mamá también le falta. Y Freud lo que va a decir es que el niño se va a regir por la amenaza de castración, el miedo a perderlo. En cambio, la nena se va a regir por la envidia del pene, o sea, va a decir que la niña tiene una falta que es desde el inicio, que es la falta de pene. No se olviden que Freud está en una etapa o en una época a donde, bueno, todo lo que se pensaba era bastante machista y sus teorías están atravesadas por esto. Yo siempre se los digo, demasiado abierto el pensamiento para la época a la que pertenece. También va a hablar de un periodo de latencia, más o menos a los 5 años, una vez que el niño atraviesa todas estas primeras etapas, a donde la sexualidad se va a temperar y se va a desviar la meta erótica o autoerótica de la sexualidad. Bueno,